Movilidad sostenible y fomento del turismo juntos de la mano para celebrar el día La Ciudad sin mi coche. Saludos y bienvenidos. La Delegación de Medio Ambiente ponía fin a la Semana Europea de la Movilidad celebrando el Día de la Ciudad sin mi coche. Para ello se organizaba una ruta ciclista visitando diferentes monumentos de la localidad, tales como la Plaza de la Corredera, la Parroquia Santa María Magdalena, el Convento de las Monjas, la Iglesia Ex Convento de San Roque y también el Museo de la Mujer en el Flamenco. Una ruta que le mostramos a continuación. Mucha gente que va a hacer el recorrido andando, entonces vamos a ir muy despacito, nos va a acompañar Protección Civil y las bicicletas podéis estar tranquilos porque van a estar en todo momento custodiadas, ¿vale? O sea que entremos donde entremos, las bicicletas siempre van a estar custodiadas, vamos a hacer un paseo muy relajado y yo creo que os va a gustar y vaya a conocer mucho del pueblo que habitualmente pues no nos paramos y no conocemos lo que es la historia de muchos de los monumentos que tenemos en Aragón. Nada, que disfrutéis del día sin mi coche, estará todo el día cerrado al tráfico el centro y nada, reiterar las gracias desde la Delegación de Medio Ambiente por participar y por implicaros en lo que es la movilidad sostenible en Aragón. Os dejo con Federico y empezará a explicarnos lo que es el entorno de la corredera, que yo creo que os va a sorprender porque yo el año pasado ya me enteré de cosas que no sabía, como delegado de turismo. Entonces vamos a empezar aquí en la Plaza de la Corredera y después iremos hacia la Magdalena, el Convento de las Monjas, San Roque y volveremos otra vez aquí, ¿no? Eso, bueno, como vosotros sabéis mejor que yo, pues la Plaza de la Corredera es el centro neurálgico de Aral, ¿no? Donde, digamos, donde late a diario el ritmo del pueblo, ¿no? Entonces, aprovechando que vamos a tener una visita un poco en bicicleta, digamos más global, que eso no se consigue cuando se va a pie, que se pierde un poco la perspectiva, pues vamos a atender un poco también a lo que es el tema del urbanismo y el entramado urbano, ¿vale? Que a lo mejor muchos nos habéis dado cuenta de algunos aspectos de cómo iba creciendo el pueblo, ¿no? Entonces, si ahora actualmente Aral es el centro, antaño, hace siglos no lo fue. Hace siglos la Plaza Vieja, donde está el mercado, era la plaza, digamos, en época medieval, o sea, antes del siglo XV. Digamos que la Plaza de la Corredera corresponde ya a una época posterior, al barroco, ¿vale? A los siglos XVII y XVIII, que el siglo XVIII es, como ya sabrán ustedes, el esplendor de Aral, o sea, es la época de máximo apogeo, ¿no? Y de máxima expansión económica y agraria, porque estaba claramente vinculada. Entonces, la Plaza de la Corredera no se realiza, o sea, no es una plaza que se traza anteriormente, no es como por ejemplo la Plaza Nueva de Sevilla, que es una plaza rectangular que se traza previo, sino que surge un poco esporádicamente por la confluencia de las calles. Si os dais cuenta, aquí es donde convergen muchísimas calles, ¿no? Entonces es lo que se llama como un crecimiento inorgánico, ¿no? Que es un poco como inesperado, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta también que Aral, que en árabe venía de un término, aunque hay muchas teorías, según yo he estado estudiando y eso, según el nombre, el estudio del nombre, del topónimo de Aral, pero la que está, digamos, como más aceptada por los historiadores es un nombre que proviene del árabe y que significaba cruce de camino, por estar situada en un sitio estratégico entre Morón, también era importante la conexión con Cádiz, sin tener que pasar por Sevilla, era como, digamos, como una alternativa. Entonces vamos a tener en cuenta dos ejes que lo cruzan, que es el eje de Plaza de la Corredera, es decir, Corredera, Plaza de la Corredera, Veracruz, Iglesia y Morón, y Marchena, perdón, y el otro cruce ortogonal que es San Roque, Sevilla y Morón. O sea que esos dos cruces, siguiendo un poco también la disposición del urbanismo romano, que había dos calles principales, el Cardo y el Decumanos que la cruzaban, pues digamos que se ha heredado como esa principal articulación, ¿no? Y a raíz de ahí pues va creciendo, pero con un urbanismo un poco caótico. No vamos a encontrar, ya sabéis que Aral no son grandes calles, grandes ensanches y ordenados perfectamente, sino que yo llevo aquí 6 meses trabajando y muchas veces me cuesta. Pues va a tener el edificio principal, que es el edificio del Poder Civil, que es el ayuntamiento, ¿vale? Es un ayuntamiento que sorprende mucho a todas las personas que nos visitan, o sea, porque es un ayuntamiento que tiene mucha entidad, es un ayuntamiento que prácticamente
correspondería a una ciudad de un rango más importante. Normalmente los pueblos tienen un ayuntamiento mucho más discreto, pero este ayuntamiento corresponde a un pueblo que tiene carga, que tiene entidad. Y bueno, aunque parezca que el edificio actual, desde luego, la configuración es del siglo XIX, es decir, que tiene unos 200 años, pero había restos de edificios desde el siglo XVI, porque el siglo XVI es cuando se configuran las casas consistoriales como tal. Entonces, la reforma del siglo XIX corresponde a un arquitecto que se llama Antonio García, y hizo esta especie de tribuna que miraba a la plaza, con esa arquería de medio punto sobre columnas y una estética totalmente neoclásica, es decir, una vuelta a lo clásico como la iglesia de la Magdalena, no es un lenguaje barroco, aunque sí también tiene algo de renacentista, porque en el siglo XVI, que es cuando se dice que estaba en origen estas casas, había ya este tipo de lenguaje de arcos de medio punto, ¿vale? Tenemos normalmente en los pueblos, en las plazas principales del pueblo, está el poder civil, el poder religioso, la iglesia. Aquí en Aral, como en Sesión, no tenemos en la misma plaza los dos. Es muy habitual que vayamos a pueblos, a ciudades donde tenemos en la plaza la iglesia y frente al ayuntamiento, porque es donde se reunían los dos poderes, el civil y el religioso. Aquí no ocurre. Aquí en Aral tenemos hay un desplazamiento, ¿no? Pero ese desplazamiento también tiene una lógica. Antiguamente en la calle Marchena, la casa que está justamente al lado de la iglesia de la Magdalena, es donde estaba el ayuntamiento. Seguramente que la habéis visto alguna vez. Una casa con un patio, con arquerías y con azulejos muy interesantes. Pero enfrente de la policía. Exactamente, como hemos comentado, aquello correspondía a la parte medieval. Como tenemos ya la Aral moderna del siglo XVII, pues se construye un ayuntamiento que represente ese nuevo cambio. Y después en esta plaza pública se celebraban antiguamente, como muchas plazas de pueblo, autos sacramentales, fiestas, corridas de toros. Por eso las familias importantes van a construir sus casas con balcones a la calle, como tenemos en la Casa del Aire, que es una especie de fachada palco, porque bueno, las familias importantes necesitaban ver los espectáculos en un sitio privilegiado para tener mejor vista y para ser mejor vistos, porque para ellos era muy importante que se les viera, ¿no? que se les reconociera. Y bueno, nada más, por último, solo añadirles que la estética que tiene hoy la Plaza de la Corredera es una estética puramente regionalista, o sea, estos suelos de albero solo los vemos en Sevilla, en aquellas plazas y aquellos espacios públicos que se crearon al hilo de la exposición del 29, como el Parque de María Luisa, como el Patio de Banderas, que también se renueva de cara a la exposición del 29 y el suelo se sustituye por albero, porque era un material mucho más fresco, conservaba mejor la humedad, se combatía mejor con el calor y aparte que otorga un color albero típico de aquí, que es mucho más luminoso y para mi gusto muchísimo más adecuado que el pavimento que se está imponiendo ahora en los conjuntos históricos, que es este pavimento de granito gris, que es muy duro, ¿no? que es duro, que es sucio, así que el albero es otra de las cosas que se está perdiendo y que en plazas públicas muchas de las personas que vienen nos dicen por fin un sitio donde se conserva el albero, ¿no? Pero albero regadito, que cuando te pasa por aquí está seco. Pegadito. ¿Qué sitio hay en la corredera, Un poquito más pegado. Ya se acabó. Ricardo, no Vamos, que esto es 5 euros cada una. Vamos, Venga. ¿Estamos bien o no, Ricardo? Sí. Venga. Quieto. Vea. Vamos a poner la cena. ¿Quién es el que lleva la bolsa? Hay que llevarlo todo. Venga, quedamos por allí, detrás de protección. Venga. Van por aquí. Van por allá. No, lo terrible del barro. A cámara, sí.
estábamos comentando en la corredera, que el ayuntamiento era un edificio que digamos que no era normal, ¿no? Por las dimensiones que tenía y por la entidad que tenía. Desde luego que la iglesia de la Magdalena tampoco es habitual, sinceramente, vamos, por el tamaño sobre todo, ¿no? Por las dimensiones. O sea, tampoco es habitual de un pueblo encontrarnos con una iglesia parroquial de estas dimensiones, ¿vale? El origen de esta iglesia, el 1 de noviembre de 1755, que es el terremoto de Lisboa, el famoso terremoto de Lisboa que destruye la ciudad de Lisboa. Si el epicentro estuvo en Lisboa, los efectos del terremoto llegaron pues hasta Araal, ¿no? Desde luego la provincia de Huelva estuvo muy afectada y casi todas las iglesias se tuvieron que remozar o hacerse de nuevo debido a cómo quedaron tras el terremoto. Pero aquí en Araal, la antigua iglesia mudéjar que había, es decir, teníamos una iglesia anteriormente que queda muy afectada y que tenemos que destruirla y construirla de nuevo. Eso se construye gracias al mecenazgo del Ducado de Osuna, concretamente de Pedro Alcántara Telles Girón, que era el 11º duque de Osuna. Entonces, como vosotros sabéis, el duque patrocina la iglesia a cambio de que, por supuesto, se sepa que es él el que la ha financiado. Por eso en el interior encontramos los escudos de su ducado, de su casa nobiliaria, ¿vale? Entonces, se construye a finales del siglo XVIII, último tercio del siglo XVIII, principio del siglo XIX. En el año 1800 es cuando se da por acabada y se hace en un lenguaje neoclásico, para que nos entendamos. En la historia del arte ya sabemos que los movimientos artísticos, los estilos van variando, ¿no? O sea, desde Grecia a Roma van evolucionando, visigodo, después románico, después gótico, que son las famosas, como la Catedral de Sevilla, ¿no? Con los pináculos, gótico, renacimiento, que es una vuelta de lo clásico, es decir, se pone de moda de nuevo lo que había ocurrido en Grecia y Roma, después viene el barroco, después viene el tardobarroco, que es el esplendor de Araal y, por ejemplo, a lo que corresponde el Palacio del Marqués de la Peña de los Enamorados, que es esa portada muy exuberante, muy recargada, y posteriormente hay un movimiento, claro, los movimientos artísticos siempre se van, digamos, contrarrestando uno con otro. Si antes había mucha decoración, pues ahora se pone de moda un movimiento que no tiene decoración. Sí, digamos que van como llevando a la contraria unos a otros, ¿no? Entonces, el neoclásico lo que va a hacer es combatir con el barroco, que se consideraba casi un despropósito, ¿no? Digamos, ese despilfarro, esa exuberancia, esos retablos de madera cargados de ángeles, el horror vacui que no vemos ni siquiera en las iglesias estas, como por ejemplo la de San José de Sevilla, ¿no? Que entra la capilla de San José, ¿no? En la calle Sierpes, que entra y allí no vemos pared, ¿no? Sino que es todo, no sabemos qué es pintura, qué es escultura, qué es madera, qué es retablo, es como ese horror vacui que es excesivo, ¿no? Pues esto es todo lo contrario a aquello. Aquí lo único que vamos a ver es pureza de formas, la arquitectura es pura y dura, por eso es una arquitectura de muy buena calidad, porque en el barroco incluso los arquitectos hicieron ensayos de construcciones porque no les interesaba la fábrica, lo que les interesaba era lo epidérmico, lo que iba a recubrir esas fábricas. O sea, lo interesante era la carcasa exterior, la apariencia, lo exuberante, que fuese algo teatral, que aparentara, que no fuese, sino que aparentara, era el juego de un poco parecer y no ser, ¿no? Esa dualidad barroca de... Entonces, en la iglesia de la Magdalena tenemos todo lo contrario. Aquí vamos a encontrar, igual que os he dicho antes, que en el Renacimiento se vuelve a Grecia y a Roma, en el Neoclásico nuevamente se vuelve a Grecia y a Roma. Por eso las columnas son como las de los templos romanos o griegos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una iglesia, el interior es una iglesia de 3 naves, tiene la peculiaridad de que el coro está detrás del altar mayor, que es algo muy peculiar también, y hay influencia de arquitectos italianos. Y el arquitecto que la hizo, el arquitecto mayor, era... Pensé que era alguien que se sumaba. Julián Barcenilla, Julián Barcenilla y Lucas Sintora. Lucas Sintora era el arquitecto mayor, que era maestro mayor del Alcázar de Sevilla, ¿vale? Entonces, digamos que es un arquitecto de importancia y va a construir un edificio importante, con una arquitectura buena, con detalles de arquitectura buena, con referencias a arquitectos a tratados de la época de Grecia y de Roma, de Palladio. Es decir, es una arquitectura que está claramente en comunión con lo que se está haciendo en las principales ciudades europeas, ¿vale? Una cosa peculiar de esta iglesia es que después del terremoto se destruye, como hemos dicho, pero conserva 2 elementos de la fábrica primitiva, que es la torre campanaria y el sagrario.
El sagrario es ya barroco, es tardo-barroco, no era mudéjar, y la iglesia también era barroca, del siglo XVII-XVIII. Y es muy, se asemeja mucho con la estructura, que tiene caña, la caña es, digamos, el primer cuerpo, lo que vemos aquí. La caña, después tiene un primer cuerpo de campana cuadrado, un segundo cuerpo de campana de planta octogonal y lo piramidal, ¿vale? Que lo piramidal es muy típico de todas las iglesias de la provincia de Huelva, ¿vale? Que no tiene el remate de la giralda, que es decreciente, que va decreciendo hasta que se hace pequeño, sino que directamente lo que se le coloca es un piramidón, como una especie de capuchón, ¿vale? Para que nos entendamos. Y tiene, lo más interesante es que tiene restos de cerámica muy buenos de los siglos XVII y XVIII. Todos los restos de cerámica que tenemos aquí son cerámicas de cuerda seca de los siglos XVII y XVIII. ¿Vale? Y bueno, lo que os comento es que en el interior, ya lo conocéis como es, no sé si conocéis el museo también, el Museo de Arte Sacro, que tiene un ajuar interesantísimo de plata, piezas buenísimas de plata, con un ajuar que se encargó incluso para la bendición de la iglesia. Todas tienen el emblema de la iglesia, que es el tarro de ungüento de la Magdalena. Ya sabéis que la Magdalena lavó los pies a Cristo, ¿no? Una vez ya muerto, lo untó con ungüento, por eso siempre se vincula a la Magdalena con un tarro de ungüento, como una especie de recipiente que es el tarro de ungüento de la Magdalena. Entonces, en toda la iglesia, en los frisos, en las piezas de plata, siempre vamos a encontrar el sello de la parroquia, que es el símbolo que es el tarro de ungüento. Y nada, bueno, no sé si os interesa algo más. Todos los retablos del interior son, salvo del sagrario, que ya hemos dicho que es barroco, todos van a ser neoclásicos, como la portada que estamos viendo. Es como estos, pero construidos en retablo, con madera, pero en lugar de dorado, que es mucho más rico, más suntuoso, van a ser imitando mármoles. Se policroman en colores, imitando mármoles, imitando Paz de Julio, que es el día de la festividad de Santa María Magdalena, cuando Fernando III conquista la ciudad de Sevilla en 1246. ¿Vale? Por eso se consagra la parroquia Santa María Magdalena, y por eso Santa María Magdalena es la patrona de Aral. Si la pudieran comprar, venir a esta casa le tapa toda la vista, cuando estamos viendo los carros, no se ve nada con la casa ahí. Bueno, cortamos ya. Mira los 40 mejor. Mira los niños. Vámonos. Más que dejo los azules blancos. ¿Cuánto tan difícil kilómetros de camino? Cortar camino. Nosotros no necesitamos cortar camino, nosotros estamos preparados. Vámonos. Venga, vamos. 10 kilómetros cortados más. 10 kilómetros cortados. Va. Llévate tú la cámara de ramo. Es un convento dominico de la orden dominico. Sabéis que los dominicos, una de las órdenes mendicantes que se crean a partir del siglo III, junto con los franciscanos. Los dominicos van a ser los predicadores del Rosario, por eso la Virgen titular que está en el retablo mayor es la Virgen del Rosario, que reza el Rosario, ¿no? Digamos que son ellos los que rezan el Rosario, porque a Santo Domingo se le aparece la Virgen y le entrega un rosario. Por eso ellos son, digamos, los abanderados, los iconos del Rosario. Este convento se construye gracias a la donación de un señor y su esposa, que es Bartolomé de Arias Reina, y su esposa Luisa de Ojeda, que es la calle Doña Luisa, la calle Luisa Ojeda, y se construye este monasterio que se termina, este convento que se termina en el año 1614. O sea, vamos a tener un convento puramente barroco, barroco, y
va a seguir la tipología de los conventos de una única nave. Si en la Magdalena teníamos 3 naves, una nave central y 2 naves laterales, y un presbiterio y un coro, aquí lo que vamos a tener es una nave que se llama de cajón o de salón, que es, digamos, una planta cuadrada. Aquí no hay ni naves laterales ni nada, es una planta cuadrada, y el coro, que ya sabéis que es la reja que separa la clausura de la vida pública. Las monjas escuchan la misa detrás de la reja. Al exterior es muy interesante el modelo de contrafuertes que tiene, que son estos pilares con esas semicolumnas adosadas, y terminados con una especie de esferas. Esos son muy peculiares, o sea, no es muy común ese tipo de contrafuertes al exterior. Y lo más interesante del interior, además de la estructura de la arquitectura, que es una bóveda de cañón. Una bóveda de cañón es, ¿sabes lo que es una bóveda de cañón? Cuando es, digamos, una proyección continuada de un arco. O sea, un arco se proyecta y se convierte en una bóveda de cañón. Bóveda de cañón, y en el presbiterio una cúpula sobre pechinas. Aquí, como lo que pasa es que como no estamos en el interior, pues no podemos indicar qué es cada cosa, pero cuando entréis otra vez vais a ver que la cúpula es bastante buena, está muy bien articulada y muy bien decorada, porque el interior es, al igual que el edificio, es barroco, lo que hablábamos anteriormente, lo que antecede al neoclásico. Esto se construye antes que la iglesia de la Magdalena. Esto es puramente recargado, muy exuberante, con pinturas murales. Tiene incluso arriba del retablo mayor una especie de cortinaje como celeste. Observad cuando entréis alguna vez, tiene una especie de cortina que está hecho con telas encoladas, que lo hace como si fuese una cortina, como si fuese un aparato teatral, como si fuese de un teatro, vamos, de cortinas que se levantan para que comience como algo muy espectacular, ¿no? Como algo muy espectacular. Y lo más interesante que tiene el interior son los bienes muebles. Es decir, el bien inmueble es el edificio, y el bien mueble es todo aquello que se puede transportar. Una pintura, un cáliz, una ropa, un copón, un cuadro, una escultura, un ramo, una flor de talco. Todo eso es bien mueble, lo que podemos transportar. Y en el interior hay muy buenos bienes muebles. Por ejemplo, el más importante y el mejor es el retablo, que es de Cristóbal de Rojas, de la segunda mitad del siglo XVII. Y aquí aparecen una especie de columna, que no sé si lo tenéis en mente, algunos de los que lo habéis visitado, pero es una columna que tiene un movimiento así, helicoidal, que se llama columna salomónica en la historia del arte, porque se cree que el templo de Salomón tenía este tipo de columna. Entonces en la historia del arte se ha adoptado ese nombre. Normalmente es una columna que suele estar decorada con ramos de uvas y de vides y espigas en alusión a la Eucaristía, ¿vale? Y el retablo es impresionante. El retablo es muy buena pieza. Yo creo que cuando vamos con niños con escolares o con niños más mayores que ellos, ¿no? Niños que están a lo mejor de cara a la selectividad, se puede ser casi un manual de historia del arte, porque es que tenemos columna salomónica, que es de la segunda mitad del siglo XVII. Si nos vamos, por ejemplo, a San Roque, el retablo es con estípite, que es la evolución de esa columna salomónica. Si nos vamos aquí a la Magdalena, tenemos la columna clásica, es decir, que podemos hacer un rastreo desde el siglo XVI de todos los estilos artísticos. Por tanto, para quien esté estudiando un poco la historia del arte, tenga un poco de noción, es muy práctico, porque puedes ver una misma mañana, puedes ver distintos estilos. Muy interesante en esta iglesia, que es una pintura, que es la pintura más antigua que se conserva, que es una pintura mural, es decir, que está pintada en la pared. Sí. Está, para que lo analicemos la próxima vez que vayamos. Nos ponemos mirando al retablo mayor, al presbiterio, donde está la columna salomónica, y a la derecha, subiendo las escaleras, donde está la mesa donde el cura oficia, a la derecha hay una pintura muy negra, como un óvalo, puede tener a lo mejor de ancho, no sé, que tenga 1,5 metros, y apenas se ve, o sea, aparentemente nadie ve nada. Pero lo que se representa es la batalla de Lepanto, la batalla donde el famoso Cervantes, el banco de Lepanto, pues la batalla de Lepanto. ¿Por qué aparece la batalla de Lepanto? Porque la Virgen del Rosario se aparece a los soldados y les dice que si rezan el rosario en la batalla de Lepanto, si rezan el rosario ganarían, se salvarían. Y así fue. Entonces, por eso siempre los conventos de la Orden Dominica tienen representaciones de la batalla de Lepanto. Lo que pasa es que en este caso está muy deteriorado. O sea que no, si no lo sabemos apenas se ve, pero ya que lo sabéis, cuando entréis otra vez, vais a ver que se vislumbra como una especie de nave, como un barco enorme, con el remaje dispuesto reposando sobre el agua. Vemos todos los remos dispuestos así. Pues esa es la representación de la batalla de Lepanto por el tema esto de la Virgen del Rosario. Y después, una cosa muy curiosa, que no lo podemos ver aquí, pero que se ve en el interior y que siempre a los niños les gusta, y es que en la Orden de Dominico uno de los atributos es un perro con una antorcha. Es un perro muchas veces sobre la bola del mundo y otras veces sobre no.
pero siempre tiene el perro con una antorcha en la boca. Y es que la madre de Santo Domingo de Guzmán, que es el dominico que fundó la orden, soñó en el siglo XIII, soñó que iba a tener, ella estaba embarazada, y ella soñó un día que tenía un perro, que iba a parir un perro, o sea, una cosa casi surrealista, ¿no? Entonces la mujer muy preocupada se va al convento de Santo Domingo de Silos. Entonces le comenta a los monjes hombre, que ella que se siente mal porque el disparate que ha soñado, que va a parir un perro, ¿no? Entonces los frailes, los monjes le dicen, no se preocupe porque usted va a tener un perro, porque el perro es... Usted ha soñado eso porque usted va a tener una persona que va a ser muy relevante en la historia de la Iglesia, ¿no? Y digamos que va a abrir mundo, ¿no? Y a expandir el cristianismo, ¿no? Y es un perro porque el perro es el símbolo de la nobleza, ¿no? Entonces se va a tener un perro pero con una antorcha para que ilumine el mundo. Por eso el perro con la antorcha, junto con el rosario, son los atributos principales iconográficos de la orden dominica. O sea que cuando lo veáis muchas veces, bueno, un perro con una antorcha, y esto porque, pues es justamente por eso, ¿no? Y bueno, ¿qué más os comento del interior, de bienes muebles para que tengáis? Bueno, también el edificio se construye en la segunda mitad del 17 y las dependencias conventuales, que donde viven las monjas, se construyeron más adelante, final del 17 y casi principios del 18. Y bueno, las dependencias no se pueden ver, yo no las he visto porque bueno, como una clausura pues están las monjitas y no se pueden ver, pero también aquí se conserva la custodia de plata que procesiona en el Corpus Christi, también la conservan las monjas aquí. Y para los niños, cuando vayáis alguna vez hay una escultura muy bonita de un San Juan niño, o sea, un San Juan con la edad de ellos, San Juan niño. Y es muy bonita porque es una obra de candelero, es decir, que no es de talla completa, sino que está vestida con tela. Y es un niño con la casulla puesta. Y nada, no sé si queréis preguntar más cosas. ¿Tiene relación algo la avenida de Panto con lo que tú estás diciendo? La calle que tenemos ahí. Pues probablemente. No lo sé, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero probablemente. Probablemente tenga que ver algo con el... No sé, a lo mejor por deseo de los que patrocinaron de Bartolomé de Arias Rey. Una vez que la mayoría de la calle tiene un nombre y tiene una relación de algo. Sí, claro. La relación del Panto que tú me estás comentando, digo... Puede ser, claro, puede ser. Y teniendo el mayor de los cuidados, nos ha resultado muy complicado hacer la ruta. Era otra de las misiones, ve que lo difícil que es, ¿no? Y cómo no hay el coche robando el sitio al peatón y a la bicicleta. Entonces, vamos dando pasitos cortitos, ¿no? Este tipo de iniciativas para darnos cuenta, para crear un poco de conflicto en la sociedad, para que haya diálogo sobre la movilidad sostenible, y vamos a empezar a tener acciones. La primera, la plataforma compartida. Prioridad siempre en una plataforma compartida para el peatón y para la bicicleta, en detrimento del coche, ¿vale? Y el próximo paso lo proponemos ahora el día 10 dentro de Ciudad Amable, el día 10 de octubre. El próximo paso es limitar todo el centro, todo el casco histórico a 20 km por hora. Todo el que vaya a más de 20 km por hora se puede multar. Yo uso la bici y siempre van detrás de mí. Muy rápida, ¿eh? Pues la idea es... Una semana, perdona, un coche detrás y le dijo, quítate del medio. De la cara, y le pitó. El coche está hecho por la calle de y entonces estamos perdiendo el poder andar, el poder pasear, el poder ir con los niños, ¿no? Tranquilamente. Para eso, este era el objetivo, ¿no? De esta acción. Terminamos en el Museo de la Mujer Flamenco, que es el hábitat diario de Federico. Como veis, tenemos a un maquinilla en la delegación, y nos va a hacer el recorrido. Terminamos en el museo, vamos a meter las bicicletas dentro del patio y vamos a hacer las fotos dentro del patio, una foto de todo el grupo que hemos hecho la ruta. Bien, vemos el museo y bueno, y nos despedimos allí, ¿vale? Bueno, tú no hace falta que te agaches, pero... Otra, que ha salido uno globo cerrado. Bueno... 1, 2 y 3 patatas, venga. Cerveza. Y para
En JJJ e Hijos Materiales de Construcción y Saneamientos hemos ampliado nuestra oferta en azulejos, pavimentos, saneamientos y chimeneas. Ahora también muchos más artículos para su jardín. JJJ e Hijos, Antigua Carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 46500. Araal. Cadena Dial Europa 99.0. Repsol Butano informa a todos sus clientes que el nuevo número de teléfono para hacer su pedido es 955 84 65 37 y además aproveche esta gran oportunidad. Revisión del servicio oficial Repsol por tan solo 49 euros y hasta el 30 de septiembre. Repsol Butano, mejor servicio, más garantía. El nuevo número de teléfono es 955 84 65 37 y por tan solo 49 euros, revisión del servicio oficial Repsol Butano. Nuestra garantía es tu seguridad. Aviso clientes de Repsol. Nuevo punto de venta en gasolinera BP, junto a Lidl, Araal. Hasta aquí este informativo que hemos querido dedicar para resaltar el patrimonio histórico y artístico de la localidad, tomando como base esa ruta ciclista que tenía lugar en el día de ayer. Volvemos mañana a las 9 de la noche aquí a 8 Sur, al canal 39 de la TDT. Que sean felices.